Dios les bendiga a todos. Gracias una vez más por estar con nosotros en este podcast de Donde Te Rescató Jesús. Mi nombre es Jonathan Acevedo y nos encontramos en los estudios en la iglesia Esperanza City Church, aquí en la 635 North Wabash Avenue de Lakeland. Gracias por estar con nosotros una vez más en este episodio. Me acompaña una persona muy especial en mi vida, una persona que gracias a sus oraciones, pues mi vida cambió. Le damos la gloria y la honra al Señor primero, y después del Señor le doy las gracias a ella, porque es una persona que nunca se rindió, una persona que se mantuvo firme aun cuando las cosas se ponían peores cada día más. Y es la columna vertebral de nuestra familia. Y le doy gracias al Señor por la vida de ella. Me ha bendecido de una manera especial, y a través de ella, pues no solamente yo, muchas personas y que han sido bendecidas y han conocido a Cristo a través de ella. Y a través de este testimonio, pues ustedes van a saber la historia. Me acompaña mi mamá, María Esther Acevedo. Dios le bendiga. Dios te bendiga, mami. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias, Señor. Qué privilegio poder entrevistarte o escuchar el testimonio de tu parte. Tenemos la experiencia, ya llevamos mucho tiempo haciendo esto, pero nunca te había tenido en esa silla. No, la primera vez que estoy, y sé que va a ser para la gloria del Señor. Amén. Yo quisiera, mami, que tú antes de entrar de lleno a las preguntas y al testimonio, que tú nos hablaras un poco de tu entorno familiar. ¿Cómo fue tu entorno familiar? ¿Te criaste en un hogar cristiano? ¿No te criaste en un hogar cristiano? ¿Cómo fue tu entorno familiar de niña? Toda la vida recuerdo que desde los 6, 8 años viajábamos largos caminos para llegar a la iglesia. Pero mis padres eran muy fieles y nosotros les seguíamos. Tuvimos una niñez muy pura. En una casa, en una finca de campo, en una finca en el campo. Allí había de todo, vivíamos libres, felices. ¿Cuántos hermanos eran en total? Llegamos a ser 11. 11 hermanos. 9 hermanas y 2 varones, y 2 que murieron. Ok. Uh-huh. Entonces, pues ya sabemos el trasfondo de tu familia, pues una familia cristiana, se criaron en un hogar cristiano, gloria a Dios por eso. Sí, Señor. Entonces llega el momento de que te casas. Sí. Tienes 3 hijas y sí. Este varón que está aquí. Este varón que el Señor me dio, que para mí ha sido la sorpresa más grande del mundo, que esté entrevistándome en esta etapa de mi vida y en la etapa del desarrollo ministerial tuyo. Para mí es una gran bendición, y jamás en mi vida pasó por mi mente que esto estuviera pasando, porque yo tenía la mira puesta en mi hija mayor, uh-huh, que tenía un ministerio de cántico en la iglesia, participaba en la adoración, ella era la líder, y pues pensé que el ministerio lo iba a continuar mi hija mayor, Jackie. Uh-huh. Y pues me he venido dando cuenta que mi ministerio pasó a Jonathan. Wow. A ti. Y ahora el nieto, Jonathan. Y ahora el nieto también. Y la nieta que están en el ministerio. Sí. Y yo sé que va a continuar, porque comenzó con mis padres, con mis abuelos. Mis abuelos eran cristianos, creyentes también, eran adventistas del séptimo día. Uh-huh. Y después continuó con mis padres, cristianos pentecostales, en la iglesia pentecostal de Naguabo, Puerto Rico. Y hoy día aquí en la iglesia Esperanza City Church, donde están te estás desarrollando tú y mis 2 nietos. Amén, le damos gloria a Dios por eso. Mami, quiero hablar un poquito de la escuela bíblica que tú hacías allá en Villas de Loíza, que tú recorrías toda la urbanización. Sí. Te los llevaba para el parque de pelota. Sí. Y a veces en casa también los traía. Sí. Yo quiero que ustedes sepan que en esa escuelita que se hacía los viernes. Los viernes después de trabajar. Sí, después de trabajar, ella caminaba por todas las calles de Villas de Loíza. Y hasta
en un punto llegó a tener hasta 70 y pico de niños 72. de toda la urbanización. Y después ya los llevaba de nuevo para atrás, para su casa, uno a uno. Sí, los entregaba. Muchos de esos niños todavía, que ya ahora son adultos, sí, me envían mensajes por Messenger y me dicen, dile a tu mamá que gracias a ella, que sembró en mi corazón ese temor del Señor, hoy yo le sirvo al Señor. Y yo quiero que tú me hables de eso. ¿De dónde salió esa idea? ¿De dónde tú te levantaste un día y tú dijiste, voy a salir hoy y voy a comenzar a buscar los niños de esta comunidad? Cuando tenía 8 años, llegábamos de la iglesia como a las 11:30, 12 por ahí. Y como eso de la 1:30, yo me iba por el campo donde vivíamos y recogía niños de mi edad. Entonces esto empezó en Naguabo. En el barrio Duque de Naguabo. Sí, ok. Pequeñita, yo iba y buscaba a los niños. Ellos corrían cuando me veían, se ponían sus zapatitos y reunía de 7 a 10, y había un varón de la iglesia que se llamaba el hermano Genaro. El hermano Genaro nos daba las clases. Wow. A 10 o 12 muchachitos que yo recogía. Y tú sabes qué, que yo no sabía ese dato. No. Entonces te mudas para Villas de Loíza, después con el tiempo, y ahí tú seguiste con esa encomienda. Nos casamos, yo me casé en Santurce, en Naguabo, en la casa de mis padres, pero yo trabajaba en la 18, en Santurce, y de ahí pues conocí a Emiliano Acevedo, tu papá, hoy mi esposo, y luego nos mudamos a Nueva York. Vivimos 10 años en Nueva York, empezamos a educar nuestras niñas y quise que tuvieran la cultura nuestra, las raíces nuestras. Y a los 10 años nos fuimos a Puerto Rico, compré casa en Canóvana, compramos. En Villas de Loíza, ahí donde yo me acuerdo que yo llegué de 2 años más o menos. Ajá, en Villas de Loíza, tú tenías 2 añitos. Sí. Vivíamos en Santurce, sí. Tú naciste en Santurce. Y la niña Jackie tenía 10. ¿Y cómo comenzó de nuevo esas clases bíblicas que tú dabas los viernes? Pues cuando llegó a Villas de Loíza, en la iglesia pues se daban clases bíblicas los domingos, pero yo quise aumentar el grupo de asistencia a las clases bíblicas. Entonces comencé a recoger niños de la comunidad con la ayuda de Jackie, de mi hija mayor, y ellas me ayudaban a dar las clases. Y en una ocasión tuve ese grupo bien grande de niños que tuve que conseguir. Ya Jackie se había casado para ese entonces, porque las escuelas bíblicas yo las di por más de 10 años. Sí, mucho tiempo, yo me acuerdo. Creo que de 10 a 12 años. Entonces ya Jackie estaba casada, el esposo daba escuelas bíblicas y ellos me ayudaban a compartir las clases con ese grupo de niños que llegaban. Okay. Entonces, pues ya que tenemos un transformo histórico, siempre, donde quiera que voy, siempre lo digo, el ejemplo tuyo de la oración. Sí. Ha sido la columna vertebral de nuestra familia en el área espiritual, en el área de enseñarnos a nosotros. Y una mujer que siempre ha vivido para Dios y fiel a Dios, pero como todo hogar siempre hay situaciones. Y entonces pues parecería que porque servías a Dios o sirves a Dios de una manera tan especial, de una manera que yo siempre he admirado, pues uno espera que uno no va a tener situaciones en el hogar, ¿verdad? Y llegaron las situaciones del hogar. Sí. Yo me acuerdo, yo siempre lo digo, cuando yo me descarrilé, pues me acuerdo que de madrugada yo escuchaba a alguien orando, sollozando, orando, y cuando me levantaba así de madrugada, a mitad de noche, pues yo me acuerdo varias veces verte de rodillas orando al lado de mi cama, orando por mí. Eso nunca se me olvida, y lo digo de manera de testimonio. Cuando llegó una edad que yo no me crié en un hogar
disfuncional. Mi hogar siempre, pues, mamá, papá estaba, íbamos a la iglesia, pues me descarrilé. Ahora yo puedo entender que había un plan del Señor, pero me descarrilé. Entonces los problemas empezaron a comenzar. Nunca te vi titubear, nunca te vi reclamarle al Señor, nunca te vi retroceder en la oración. Siempre te mantuviste firme. Yo podría decir que, y tal vez tú puedes hablar de eso ahora, que mientras más tú orabas, más difícil se ponía la cosa en casa. Sí. Pues me cogieron una vez, salí, volvieron y me cogieron, salí, me fugué 2 veces, me dieron los tiros, y tu fe nunca mermó, y la oración nunca faltó, porque de eso yo soy testigo. Si yo estoy aquí hoy es gracias al Señor y por las oraciones. Yo siempre lo digo de mi madre, y resalto a mi madre, porque yo estoy seguro que mi papá también oraba de su manera, pero yo estoy seguro que él oraba, y quiero pensar que oraba también, y mis hermanas, pero la oración tuya pues fue, se podía palpar, se podía ver, se podía sentir. Entonces, pues, de un hogar cristiano no disfuncional, casi pasó a ser disfuncional, porque pues hubo un momento que papi se tuvo que ir de Puerto Rico para Búfalo. Te quedaste tú bregando conmigo en Puerto Rico, con todos esos problemas que yo tenía, y yo era otra persona que ahora mismo yo miro para atrás y yo digo, ¿cómo yo pude llegar tan bajo? ¿Verdad? Sin control, no tenía control de mis pensamientos o de mis acciones. Y entonces, pues, papi se tuvo que ir, te quedaste tú sola en casa pues, prácticamente con Tati y conmigo, porque Janet y Jackie ya se habían casado, sí. Y una se fue para Buffalo y la otra se fue para North Carolina. Tati estudiando en la universidad y trabajando. Y entonces yo, pues, tomando decisiones, las peores decisiones de la vida las tomé yo en mi casa, de mi casa. El peor que tomó decisiones fui yo en un momento dado. Ahora, gracias al Señor, pues eso ha cambiado. ¿Cuál fue tu base para poder soportar tanto sola? ¿En qué te refugiaste? ¿Llegaste a dudar de la fe? ¿Le llegaste a reclamar a Dios? Porque yo no sé, yo no estaba ahí cuando tú orabas. Eso es entre una relación personal que uno tiene con el Señor. O sea, ¿cómo tú pudiste sobrevivir y mantenerte firme? Mi vida fue siempre a base de oración. Cuando yo era pequeñita, como a los 8 años, yo me retiraba, había una hamaca entre árboles, porque vivíamos en un área de árboles y precioso y refrescante, y yo me iba a estudiar la Biblia ahí a ese lugar, a leer varios capítulos cada vez que podía. Recuerdo que desde muy pequeña, cuando había oración en la iglesia, yo llegaba. Los cultos de oración siempre eran personas mayores y yo. Cuando estaba pequeñita, recuerdo que algunos 5 o 6 años, habían bancos en las casas, los muebles eran bancas. Y papi y mami se arrodillaban y nosotros por los lados. Te estoy hablando de algunos 5 o 6, hasta pues que se desarrolló ese espíritu de oración. 5 o 6 años de edad. Sí, okay. Pequeñitos todos, ahí al lado de papi y mami. Los mayores, Raquel, yo, Julio, que me sigue a mí, y Evelyn, los 4 primeros, que es lo que yo recuerdo. Y tuvimos base de oración todos, pero yo fui muy firme siempre en la oración. Fue como que Dios me dio un espíritu de oración desde muy niña. Y me regocijaba en la oración. Cuando llegaban los momentos difíciles, cuando llegó el momento de yo casarme, yo me había desviado de los caminos del Señor. No hacer nada malo en el mundo, pero dejé de ir a la iglesia. ¿Te enfriaste? Sí. No practiqué cosas mundanales, no me lo permitió el Espíritu. Pero me casé
no estando en la iglesia. Me casó el pastor de la iglesia del barrio Duque de Naguabo, la iglesia donde nosotros nos criamos. Quise que nos casaran allí porque allí estaba papi, mami y toda la familia, y fuera de los caminos del Señor. De ahí partimos para Nueva York, vivimos esos años que vivimos antes de tú nacer. Tati fue la última que nació en Nueva York. Cuando Tati tenía 1 añito partimos para Puerto Rico. Pero el Señor siempre abriendo puertas en favor de todos nosotros. Porque al llegar a Canóvanas, que tú mencionaste, llegaste de 2 años, ya aquí tenía de 10 a 11 años, te velaba a ti mientras yo no estaba. Un familiar estaba enfermo en cama, y como digo, la oración siempre me mueve. Le dije a Jackie, voy a ir a casa de Toño y Evelyn, porque ella está enferma, y tú te encargas del nene. Le dije a Jackie. Me fui a ayudarla en algunos quehaceres y a orar por ella. Al rato de yo estar en la casa, tocan la puerta. El pastor de la iglesia de Canóvanas llega buscando. ¿Tú no lo conocías? Yo no lo conocía. Acabábamos de llegar a Canóvanas. Ni siquiera habíamos sabido que había iglesia ni nada. Él alguien supo que yo estaba allí. Y tocó la puerta en casa de esa persona que yo fui a orar por ella y a ayudarle con algunos quehaceres. Y cuando abro la puerta me dice, ando buscando a María Esther Matos, a María Esther Acevedo. Yo no creo que todavía estaba Matos. Y yo le dije, ¿su servidora en qué puedo servirle? Me dice, yo soy el pastor fulano de tal, pastor Pacheco. ¿Tú no lo conoces? Sí, me acuerdo de él, sí. Yo era chiquito, pero me acuerdo de él. Chiquitito. Sí. Y él me dice, y la vengo a buscar porque me dijeron que usted se había mudado para acá. Y yo le dije, pues está bien, entre, porque aquí hay una persona enferma. Iba a orar por ella, no había orado por ella. Y él entró con su guitarra y unas personas más. Él era músico y cantor. Ella era una familia de cantantes cristianos. Entró al cuarto y saludó y allí empezó a cantar unos coritos muy lindos. Él y la esposa cantaban. Cantábamos todos los que estábamos allí, porque creo que andaban 3 o 4 personas. Y oró por Evelyn. Tan pronto se terminó la oración, Evelyn se sentó. Estaba afectada de la espina dorsal, de la espalda baja. No se levantaba. Se sentó. ¡Ay! Dame el espejo. Y se sanó. Qué bueno. Habló, se levantó, se sentó y reaccionó rápido. Y pues, gracias a Dios pasó eso y nos fuimos porque él vino a buscarme. Y de ahí empezaste a ir a la iglesia de Canóvanas. Las nenas, eso fue como miércoles, jueves, y él mandó a buscar las niñas para el culto de niños, que era los viernes. Cuando Piro llegó de trabajar, mi esposo me dice, Mari, sin saber, esas nenas están en la iglesia, una iglesia que tú no conoces a nadie. ¿Cómo tú vas a mandar esas nenas en una guagua con una persona que tú no conoces? Y yo le dije, ¿están seguras? Vimos a buscarle una persona responsable. El sábado, por la mañana, eso viernes por la noche, el sábado tuvo un sueño, él. Y me dice, la iglesia que yo vi, el Señor me mostró la iglesia donde estaban las nenas. ¿Y tú sabes qué? Que había una columna azul en el mismo medio. Y yo trataba de ver las nenas y me movía de un lado para acá. No las podía ver. Una iglesia vieja. Quejándose de la iglesia. Cuando llegamos el domingo a la iglesia, tal como el Señor se la mostró a él. Y ahí empezaron a perseverar. Ahí empezamos a ir a la iglesia. ¿En algún momento dudaste de cuando estabas pasando por estos procesos y procesos que fueron fuertes como familia? ¿Llegaste a dudar de la oración? Nunca. ¿Le reclamaste al Señor? En ningún momento. Nunca. ¿Te acuerdas haberme visto con las esposas vestido de uniforme?
¿Qué sentiste? ¿Cómo? La primera vez no estaba esposado, estaba muy tranquilito sentado en una silla esperando por mí. Cuando me fuiste a visitar por primera vez, ¿le reclamaste al Señor? No, mira, el asunto fue que Dios me estuvo dirigiendo porque había un propósito. Uh-huh. Estoy en casa bregando con la contabilidad de la iglesia. El Espíritu Santo me dice, vete a orar. Me fui al cuarto, me encerré solita, estaba solita, empecé a orar. Uh-huh. Y cuando entendí que ya había orado, pues me volví a seguir enrolando el dinero de la iglesia. Cuando llega una vecina, Janet, llamando a mi hermana. Llamando a Janet. Uh-huh. Yo le dije, no, Janet no está. ¿Y Tati? No, Tati tampoco está. Estaba yo solita. Pero estoy preparada. Lo que me tengas que decir, dilo, porque ya el Señor me preparó. Uh-huh. Me mandó a orar. Mientras tú estabas. El Espíritu Santo te mandó. Ajá, mientras la policía. Porque cuando ella llega me dice, a Jonathan se lo llevó la policía. Y yo le dije, ok, está bien, gracias. Me quedé como estoy. Sí, esa fue la primera vez. Esa fue la primera vez. Y te mantuviste firme en la fe. Me mantuve firme porque el Señor estaba en el asunto. El Señor me dice, ve a orar. Y cuando me imagino que tú piensas, ok, ahora sí va a tomar mejores decisiones, va a coger cabeza y vuelvo y caigo de nuevo. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Te mantuviste firme? Cuando voy te veo que estaba sentadito, tranquilito, la primera vez. No, la segunda vez, segunda vez. La primera vez yo te leí la cartilla, te dije, uh-huh, vas a tener que enfrentar lo que venga porque yo te lo dije, yo te lo advertí el día que fue así. Sí. La segunda vez... Yo te llamé por teléfono. Me llamaste tú estabas trabajando. Yo estaba trabajando, pero el Señor me había dado a Isaías, no tengo bien claro el capítulo, uh-huh, pero Isaías, donde dice que Israel había descendido a Egipto. Uh-huh. Acababa de leer esa escritura y había tenido un sueño que tú bajabas por un camino. Sí, yo me acuerdo, tú me lo dijiste. Por un camino. Y me perdía. Sí, un camino que te perdía. Y había gente siguiéndome. Tú ibas detrás de un grupo de gente, había un grupo de personas en ese lugar. Uh-huh. Y había un matorral que a medida que iba bajando a Egipto. Me iba perdiendo. Entonces cuando recibiste la llamada, ya el Señor te había preparado. Ya tenía la descendencia del pueblo de Israel a Egipto. Y entonces, cuando recibo la llamada, concuerda una cosa con la otra. Uh-huh. Entonces, pues, papi estaba en Buffalo, tú estabas bregando con esa situación. Piro se metió en la situación más difícil, uh-huh, más difícil económica. Uh-huh. No solamente estábamos pasando por la situación tuya. Sí, el problema de juegos. Estaba en el juego, sí, un problema de juego que yo tenía. De apostar dinero a los caballos. Ya. Yo me acuerdo. Él jugaba mucho de eso y tú estabas en tu situación. Y papi también, entonces. Pero antes de tú ir por segunda vez, ya yo le había dicho a él, vete a Estados Unidos, vete a Buffalo con Jackie. Jackie está allá y te va a ayudar. Vete porque aquí estaba en peligro. Sí, no, yo me acuerdo. Eso tuvo que ir de la noche a la mañana. Eso tuvo que ir porque había su vida corría tenía peligro. Una deuda grande de juego, sí, y estaba corriendo peligro. Entonces tiene que salir y tú sigues. ¿Pensaste abandonar la iglesia? En ningún momento yo amanecí a la iglesia, tenía la llave porque la iglesia estaba al lado, tú lo sabes. Yo me acuerdo. Y yo tenía la llave. La casa de nosotros se la vendiste a la iglesia. Sí, yo compré esa casa cuando empezaron. Con la intención de dársela a la iglesia. Cuando la pusieron, antes de ponerla en venta, yo decía, si esa casa la venden, yo la voy a comprar. Sí, me acuerdo. Para dejársela a la iglesia. Y actualmente la iglesia la tiene. Es la iglesia, es parte de la iglesia. Entonces, yo pienso que es el momento más doloroso para un padre cuando te llaman y te dicen que me tirotearon y que no me aseguraban la vida. Tuve 3 días vivo por máquina.
Yo me acuerdo cuando tú llegaste de Buffalo y me hablaste esa noche. Me acuerdo la palabra, me dijiste, papito, soy yo, mami, estoy aquí. Yo me acuerdo de eso. Me acuerdo todavía sentir una lágrima que me bajó. Sí. Dos, porque... Yo me acuerdo de una lágrima me bajó. Escuché la voz del pastor Tellado cuando oró por mí. A todas estas yo estaba vivo por la máquina esa que te pone. Sí, estaba entubado. ¿Cómo sobreviviste a esa situación también? Ok. Como siempre, la oración. Estoy soñando antes de que pasara, eso pasó por la noche, como a las 6 de la tarde. Sí, pero tarde. te llamaron a ti como a las Sí, 8. Sí. Antes de que pasara eso, yo tuve un sueño. Yo veía 2 edificios, 2 torres, 2 edificios. Y por ese edificio bajaban chorros de sangre, pero bien espesa, sangre bien saludable, roja, pero en cantidades bajando por esas paredes. Y yo oré. Cuando recibo la llamada, yo sabía que fue eso que yo había visto, que ya el Señor me lo había mostrado. Entonces llamo a Jackie, y Jackie me dice, Piro estaba trabajando en Defenders. Uh-huh. Jackie me dice, mami, yo voy a donde papi. Yo dije, no, tú no vas. Tú no vas donde tu papi. Tú me llevas. Algo así fue, que Sammy me lleve. Porque tú no vas a estar preparada para decirle esto a tu papi y yo quiero estar ahí. No me desesperé en ningún momento. Uh-huh. Continué firme porque yo sabía que el Señor estaba en el asunto. Fui, le dije a Piro, vengo a buscarte porque tirotearon a Jonathan y tenemos que sacar pasaje lo más pronto posible para llegar a Puerto Rico, porque no me daban seguridad de que pudiéramos encontrarte vivo. Uh-huh. Entonces lo busqué, nos fuimos corriendo a casa. Hice los planes, los trámites para viajar lo más pronto posible y salimos al otro día por la mañana, creo que a las 8 de la mañana, volaba el avión. Cuando llegamos a Puerto Rico, no podía entrar, no se nos permitía a nadie, estaba en sala de operaciones, estuviste ahí creo que de una noche para otra, de tal gravedad, de tanta gravedad. Pero cuando yo llegué al hospital, yo fui y busqué un baño. Me fui a una esquinita y me fui de rodillas, en esa esquina de ese baño, en el centro médico. Le dije, Señor, aquí estoy, tú me lo diste y yo te lo entrego a ti. Wow. Esa fue la oración que hice, me levanté y me senté con la gente que estaban allí afuera, en la parte de afuera de esa área, sí, del hospital. Pero era un área del hospital. De ahí para allá habían puertas y esta parte pertenecía como un área de espera. Y ahí nos quedamos. En ningún momento, ninguna noticia. No se nos permitía estar preguntando ni nada. Me acuerdo que tú tuviste una visión, como los 2 días o 3. Que yo venía eso con una fue bata martes. blanca. Nosotros llegamos martes. Uh-huh. El miércoles pasó y nada. Miércoles por la noche llego a casa a las 11 de la noche y me siento en la cama. O creo que me arrodillé a orar, a pedirle al Señor que se cumpliera su voluntad. Uh-huh. Porque yo seguía en paz, seguía en calma. Y veo, despierta, que tú vienes corriendo hacia mí con una bata blanca amarrada a la cintura, como las batas de hotel. Uh-huh. Esa bata blanca a la rodilla, Uh-huh. amarrada a la cintura, y tú venías corriendo para donde mí con esa bata. Y yo dije, gracias, Señor, porque ya me contestaste. Yo me acuerdo que cuando estaban transportándome a emergencia, había una enfermera orando por mí.
Y yo le dije a esa enfermera, dígale a mi mamá que yo me reconcilié con el Señor antes de morir. Y creo que ella fue al centro médico y habló con usted y les dejó saber. Sí, me lo dejaron saber. Sí, se lo dejó saber. Sí. Y qué bueno que ella se tomó ese tiempo, ¿verdad? Para darte eso en medio de la situación, trae paz y tranquilidad. Sí. Que yo me acuerdo, uno de tus consejos que tú me decías era que si mi vida estaba en peligro, no perdiera tiempo y me reconciliara con el Señor. Siempre lo dices. Sí, entonces me acordé de eso. Yo siempre clasifico eso como que fui al baúl de los recuerdos y me acordé de eso. Y lo llevé a cabo. Entonces, la oración tiene poder. Tú lo puedes testificar. Muy poderosa. Yo doy testimonio de eso. Porque cuando llego al hospital, por la mañana, nos sentamos allí, como siempre, a esperar qué noticia salía de allá. Y la enfermera te preguntó que si tú padecías de asma. Y me dice por micrófono, mamá de Jonathan, Jonathan padecía de asma. Y ahí me di cuenta yo de que tú habías reaccionado. 3 días después. 3 días después. Supe que ya había salido y que ya estaba fuera. Te habías quitado el tubo tú mismo. Sí, me acuerdo de cuando entré en sí, el tubo molestaba y trataba de sacármelo, y ahí fue que me cayeron arriba las enfermeras. Entonces, me acuerdo de ese momento. Entonces, yo quisiera, mami, que tú miraras esta cámara que está aquí, y le des un consejo, le des unas palabras de aliento a esa familia que están viendo este podcast y están pasando por momentos difíciles, ya sea alcohol, ya sea droga, hijos que pues están en situaciones, están en problemas en estos momentos, están apartados. ¿Qué tú le podrías decir a esa madre y a ese padre que están orando y no ven un cambio? Están orando y no ven nada de lo que ellos están esperando todavía. ¿Qué tú le podrías decir a ellos? Pues yo les puedo decir que mantener la calma, mantener la paz y no desistir de orar. Perseverar en la oración. La palabra dice en Isaías 3:26, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. El que ha confiado en el Señor, lo que tienes que esperar. Amén. Él no nos falla. Nunca me ha fallado a mí, nunca. Wow. Imaginaste verme en la etapa, yo estoy viviendo una etapa diferente. En estos momentos, para mí, la mejor etapa de mi vida, a los 47 años, en todos los aspectos. Le doy gracias al Señor, vida espiritual, vida familiar, vida ministerial. He visto la mano de Dios. Yo mismo estoy sorprendido porque yo nunca visualicé vivir lo que estoy viviendo ahora. No por falta de fe, sino que nunca lo visualicé, ni me imaginé, ni pude ver más allá. ¿Imaginaste esta etapa de mi vida? Nunca. Pero en nuestra familia, tanto en la familia de mi padre como de mi madre, somos familias ministeriales. Mi mamá tuvo 2 hermanos pastores. Mi papá tuvo 3 hermanos pastores. Y se ve que en los varones de la familia es que el Señor va pasando esos ministerios. Wow. Porque en el caso mío yo veía a Jackie muy consagrada, muy preparada. Que lo es, que sí lo es. Que sí lo es. Y que continúa en su ministerio de alabanza y adoración. Sí. Pero a donde el Señor te ha traído a ti, no era mi... Era donde tú la veías a ella, Era donde yo la veía a ella. Ajá. Sí. Y pensaba que el ministerio iba a ser de ella, porque fue muy ungida siempre. Pero el Señor es el que determina.
Y hacía falta un sacerdote en tu familia. El Señor colocó un sacerdote en tu familia. No. Para ir terminando, ¿hay algún versículo de la Biblia que tú prefieres? Que tú dices, este es el versículo preferido mío. También sí. El versículo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Wow. Qué bello. Qué bello. Hoy día, todos tus hijos y hijas sirven al Señor. Todos mis hijos, mis nietos, no, están todos en el Señor. Pero yo se los sigo reclamando al Señor con la misma fe. Amén. Y esperando, porque yo sé que el que ora tiene respuesta, tiene resultados. Así que pues, para ir concluyendo, mami, le doy gracias al Señor por tu vida. El Señor me ha bendecido a mí y a toda nuestra familia, con una madre como tú, donde hemos visto los resultados de la oración. Amén. Los resultados de estar firme en el Señor, aún en los momentos malos, porque hay momentos malos. Y le damos gracias al Señor por esos momentos también, porque nos enseña que hay que perseverar y poner nuestra mirada en Cristo. Amén. Le doy gracias al Señor por tus oraciones, por tu perseverancia, por siempre estar ahí. Yo siempre le digo a la gente y les aconsejo, cuando están pasando por momentos de dificultad con sus hijos, o con su esposo, o con su esposa, siempre les digo, tienes que perseverar. Una de las cosas que me ayudó a mí y me tiene a mí aquí hoy en la oración, 1 y 2, es que mis padres nunca se dieron por vencidos. Se mantuvieron firmes. Y si ellos se mantuvieron firmes y nunca se dieron por vencidos, y hoy estoy viendo los resultados, pues eso es lo que hay que imitar y hay que hablar y hay que dar testimonio sobre eso. Amén. Amén. Así que, pues gracias, mami, por estar con nosotros en este podcast de Donde Te Rescató Jesús. Ha sido una bendición para mí traer este testimonio. Para nosotros una bendición haberte tenido en esta noche, y le doy gracias al Señor una vez más por ti, por mi papá, por mi hermana. Somos una familia grande, una familia unida. Amén. Y esa unión pues ha venido porque pues tú eres la columna vertebral de esta familia. Amén. Y vivo agradecido y orgulloso en el buen sentido de la palabra de mi familia, especialmente de mis padres, y le doy gracias al Señor por tu vida. Amén. Y esperemos que por el Señor te dé 83 años más. Amén. Así que Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar en sintonía. Espero que este podcast haya sido de bendición. Dios te continúe bendiciendo. Hemos aprendido que la oración tiene poder. El Señor está contigo. Mantente firme. No mires atrás, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. Amén. Así que sí, aunque haya momentos difíciles, tienes que confiar en el Señor. Lo vimos hoy, ¿verdad? Sí. Y hoy tú estás viendo esos resultados. Amén. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios les guarde, y nos vemos en la próxima edición de Donde Te Rescató Jesús, aquí desde los estudios de Esperanza City Church. Dios me los bendiga y hasta luego. Dios les bendiga.